Vamos a hablar hoy de un poquito, vamos a ahondar un poquito en los principios físicos que justamente que maneja la resonancia magnética como modalidad y vamos a comienzo a repasar un poquito de lo que vimos la clase pasada y bueno, vamos a ir hasta un poquito más adelante. ¿Está? Todo de a poquito. Bien, si se acuerdan, entonces hay que tener en cuenta que nosotros lo que utilizamos en la modalidad de resonancia no es radiación ionizante, sino que utilizamos eh, campos magnéticos campos magnéticos y pulsos de radiofrecuencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a usar? Básicamente vamos a usar pequeños imanes que tenemos en el cuerpo. ¿Cuáles son? Y son los imanes, o son los pequeños imanes que se suceden gracias a que tiene un protón y un neutrón, un protón y un electrón este elemento. ¿Está? Un número impar de protones y un número impar de electrones, que hace que este elemento tenga un giro, un movimiento de cargas que genere o que va a generar un pequeño campo magnético en ese elemento. Y esto estamos hablando del hidrógeno, ¿tá? Que abunda en el organismo gracias a que somos gran parte agua y que tiene estas características. ¿Tá? Protones, electrones y neutrones van a girar y rotan sobre su eje. ¿Tá? Digo, en este elemento hace que este movimiento de cargas se produzca un giro sobre su eje. Este giro y este movimiento de cargas genera un campo magnético. ¿Ah? Estos pequeños campos magnéticos en el cuerpo, acuérdense que si no están en presencia de un campo magnético externo, están siempre ordenados en forma aleatoria, donde sus vectores de dirección y intensidad del campo están básicamente anulados unos con otros entre sí. ¿Ah? Entonces, a ver, que se me había trancado acá. Entonces, de aquí es que sacamos la definición de momento nuclear magnético individual de cada protón. ¿Tá? Se le dice que a este fenómeno de giro por ese movimiento de cargas eléctricas y posterior producción de un campo magnético por movimiento de cargas eléctricas, se le llama momento nuclear magnético, básicamente al campo magnético que se produce. ¿Ah? Ese momento nuclear magnético tiene, obviamente, como les dije, una magnitud y una dirección, ¿tá? Simbolizada con un vector. ¿Tá? De aquí en adelante siempre acuérdense que nosotros cada protón va a tener un determinado vector, ¿tá? Una magnitud y una dirección vectorial. Y bueno, como les dije, están desordenados aleatoriamente o aleatoriamente ordenados en el cuerpo en ausencia de un campo magnético externo. ¿Tá? Cancelándose entre sí todas estas magnitudes vectoriales, ¿tá? No dando ningún vector de sumación de nada. ¿Tá? Como puede pasar cuando sí lo sometemos a estos pequeños imanes, ¿tá? A un campo magnético externo que va a ser el campo V0 que se forma gracias al resonador. ¿Ah? Tienen dos configuraciones de alineación en paralelo y antiparalela. Paralela, alineación de baja energía; antiparalela, alineación en una configuración de alta energía, es decir, porque necesitan mayor cantidad de energía para estar en esta posición. La diferencia entre la cantidad de protones que se alinean en paralelo con antiparalelo es muy poca, pero sí hay igual una diferencia que hace que se genere el campo magnético MZ o el vector de
en realidad no es que se genere el campo magnético, lo que se va a generar es una sumación vectorial de todos esos que quedaron sin anularse entre sí, ¿tá? Que estaban en posición paralela. Con esto vamos a obtener un vector de magnetización neto, MZ, en la misma dirección del campo B0. ¿Tá? No solamente al colocarnos en un campo externo muy fuerte, como es el de un resonador, vamos a tener una alineación, ¿tá? Y una formación de un componente de magnetización MZ, sino que también todos estos espines van a generar sobre un eje diferente al de su propio eje, ¿tá? Que es el eje que se corresponde con la dirección del campo de cero. ¿Tá? A este movimiento se le llama movimiento de precesión, ¿tá? O rotación precesional, ¿tá? Y obedece a una frecuencia determinada, que es la frecuencia precesional, que está dada por la ecuación del Larmor, como vemos aquí. La ecuación del Larmor habla que la frecuencia precisional de los espines que están alineados y que conforman el componente MZ, ¿ah? Van a depender de la razón giromagnética, que es una constante dependiente de lo que estamos utilizando, en este caso el hidrógeno, y de la fuerza del campo magnético. Es decir, si aumentamos la fuerza del campo magnético, va a aumentar esa frecuencia precisional. ¿Tá? Entonces, va a depender del tipo de núcleo y de la potencia del campo. ¿Ah? MZ entonces no puede ser medida, y a esto es lo nuevo que les vamos a aplicar a partir de hoy. Vamos a entender que conformamos una MZ por la sumatoria de todos esos que quedaron en paralelo, en esos vectores que quedaron en paralelo, pero hasta ahora no tenemos manera de medir nada. Básicamente lo que hicimos es, entregamos una determinada cantidad de energía, es decir, preparamos el medio para entregar la energía necesaria para que haya un cambio en el sistema y nos devuelva, una vez cedida la estimulación, nos devuelva una señal que nosotros vamos a recoger y procesar para generar la imagen. ¿Tá? El MZ no puede ser medida en la alineación paralela al B0. ¿Tá? No hay manera. Debe ser, para ello, sacada o movida, su componente vectorial debe ser movida en su dirección para que tenga una dirección diferente a la del campo de cero, para que pueda generarse una señal que pueda ser medida, que pueda ser captada y medida. ¿Tá? ¿Cómo hacemos eso? Básicamente lo que nosotros vamos a realizar es una estimulación del medio una vez preparado, ¿tá? Por medio de un pulso de radiofrecuencia. ¿Tá? La base de la resonancia magnética es inducir transiciones entre estados de energía por absorción y transferencia de energía, tal como hemos visto hasta ahora. El MZ es la suma, como vimos, de los núcleos paralelos e impares. ¿Tá? Y como dije, necesitamos moverlo. Y para moverlo necesitamos excitar el medio. ¿Cómo? Con un pulso de radiofrecuencia. Y aquí viene la fase de excitación, ¿tá? Molecular. ¿Tá? La idea es hacer que estos protones absorban una determinada energía y cambien de nivel, ¿tá? Del paralelo, en el que están, de baja energía, a uno de antiparalelo. ¿Tá? Esto se logra utilizando esos pulsos de radiofrecuencia, básicamente. ¿Tá? Los pulsos de radiofrecuencia deben ser de una frecuencia determinada, que obviamente va a ser igual a la frecuencia precisional del Larmor. ¿Tá? Solo así se va a producir la absorción de la energía. Solo así el sistema va a empezar a resonar. ¿Tá? Tenemos que entregarle al sistema, ¿tá? Que sabemos de cómo está compuesto, una energía acorde para que tengamos un cambio en este sistema. ¿Tá?
Por ello, el pulso de radiofrecuencia tiene que ser con una frecuencia megahertz parecida o igual o exacta a la del Armor. ¿Está? Si entramos a lo del tema de las radiaciones electromagnéticas, ¿qué es lo que se utiliza para la formación de los pulsos de radiofrecuencia que se utilizan en este caso para excitar el medio y producir un cambio en este? Básicamente son ondas de radio sinusoidales, como vemos acá, que generan campos magnéticos fluctuantes. ¿Está? Tienen una amplitud, una longitud y una frecuencia, entonces ustedes ya lo saben de física, y esa frecuencia en la onda determina su energía. ¿Está? Hay dos criterios, ¿tá?, fundamentales para un correcto pulso de radiofrecuencia aplicado a este medio. Uno, que el campo magnético ejercido por la energía del pulso de radiofrecuencia se le llame diferente para discriminarlo, eso seguro. ¿Tá? Y lo vamos a decir B1. Y dos, que B1 tiene que aplicarse de forma perpendicular al B0. ¿Tá? La dirección de la aplicación del pulso tiene que ser perpendicular, ¿tá?, a 90 grados. En presencia de este pulso de radiofrecuencia, los núcleos van a salirse de estado de baja energía y van a consumir esa energía entregada para volver a un estado antiparalelo de alta energía. Este efecto es lo que se le llama resonancia. ¿Tá? La capacidad de tener una determinada energía suficiente como para estimular un medio y producir un cambio en él es resonancia. ¿Tá? La dirección, ahora, entonces, la dirección del vector neto va a cambiar de tal manera como lo vemos aquí en el esquema. Va a haber una determinada cantidad de protones que se inclina hacia la posición antiparalela, y cuanto más protones en dirección antiparalela se van cambiando, el vector de magnetización neta MZ va cambiando su posición a un vector llamado MXI. ¿Está? Es decir, un pulso de radiofrecuencia designado de acuerdo al movimiento que se crea en B0. ¿Está? Nosotros decimos que vamos a aplicar un pulso de radiofrecuencia a 90 grados para producir un cambio en este, y ese pulso de radiofrecuencia se le va a llamar un pulso de 90 grados. ¿Está? Eso para designarlo, de tal manera que nosotros podamos tener en cuenta cuál es el pulso que usamos. Un pulso de 90 grados mueve entonces la magnetización neta hacia los 90 grados. ¿Está? Cuanto se mueve la magnetización neta, cuando se mueve la magnetización neta a una posición de 180 grados, ¿cómo se va a llamar el pulso de radiofrecuencia? Por ende, por lo que le dije. Pulso de 180. Acabo de decir que si nosotros designamos que le vamos a generar un pulso de 90 grados perpendicular al B0 para producir un determinado cambio en el medio, a este pulso lo vamos a determinar como un pulso de radiofrecuencia de 90 grados. Le vamos a decir pulso de 90 grados. Ahora, si le aplico un pulso de 180 grados, también perpendicular, pero de 180 grados, lo que va a hacer es mi componente magnetización va a girar a 180 grados. ¿Está? Y a ese pulso de 180 grados le vamos a decir pulso de 180 grados. ¿Está? Después vamos a ver que los existen y se aplican, y hay determinadas secuencias que lo aplican primero a los de 180 grados en vez de 90. ¿Ah? Cuando la magnetización neta está en el plano transverso, es decir, en el plano del eje X y Y, ¿ah? Acuérdense que son tres ejes, Z sería el eje del paciente, y X y Y serían los perpendiculares a este. ¿Ah? Como vemos acá, en el esquema. ¿Tá? Tenemos un MZ, un Y y un X. ¿Tá? En estas direcciones. ¿Tá? Entonces,
Resumiendo en dos palabras. Magnetización neta MZ sin pulso de radiofrecuencia. Aplico un pulso de 90 en este caso. Se produce un cambio en este. ¿Qué va a hacer? Se va a posicionar a 90 grados. Es decir, ¿de qué se trata eso? Se trata de que los momentos magnéticos individuales de muchos de ellos, de los protones que estaban en paralelo, se vuelven al antiparalelo porque absorben energía. Cuanto más protones en antiparalelo se van yendo, la configuración del momento de magnetización neta va a ser diferente. En este caso, de 90 grados va a cambiar una configuración a 90 grados y por ende se va a generar un componente de magnetización MXY, porque va a pasar al plano XY. ¿Está? Y no solamente se produce, una vez aplicado un pulso de 90 grados, un pulso de radiofrecuencia, no únicamente se produce, como vimos recién, un cambio de la dirección de los vectores de magnetización individuales de esos protones, y los momentos magnéticos de los protones, sino que también lo que se va a producir es un fenómeno que se llama fenómeno de fase. ¿Tá? Los protones van a pasar a antiparalelo, ¿tá? Pero todos los protones, si los vemos desde arriba y vemos sus direcciones de los vectores de sus momentos magnéticos, pueden estar totalmente desordenados estos, o como vemos acá, los individuales desordenados, pero que dan una sumatoria neta bien paralela al MZ, bien paralela al B0, que es el MZ. Si nosotros damos un pulso de radiofrecuencia, comienzan estos pequeños vectores, ¿tá? Cada uno de ellos a pasarse de paralelo a antiparalelo. A medida que se van pasando a antiparalelo, se va formando un componente a 90 grados MXY. Pero también lo que sucede es que todos los vectores individuales comienzan a colocarse en la misma frecuencia de precesión, en la misma dirección de la frecuencia de precesión. Es decir, es como que juntáramos todos los vectores y ahora tuviéramos que todos los vectores, todos los momentos individuales estuvieran girando al unísono a la vez en la misma dirección. Los espines están en fase, como es que se dice. Y aquí lo vemos un ejemplo visto desde arriba, que no solamente se pasan a antiparalelo, como vemos acá en el esquema, sino que también tenemos nuestros momentos magnéticos individuales alineados todos en la misma dirección. Así que son dos cosas fundamentales lo que sucede cuando un pulso de radiofrecuencia se envía. Cambiamos la posición de estos protones, la dirección de estos protones y también lo colocamos en fase. ¿Está? Entonces ahora, ¿qué medimos y cómo? Básicamente lo que vamos a medir es ese vector MXY. Una vez que nosotros entregamos energía al medio, que hicimos un cambio en este, nosotros ahora tenemos una configuración diferente de mi magnetización neta. Lo colocamos en una magnetización en el eje XY y formamos el vector neto MXY. Este vector es el que nos va a servir nosotros para medir justamente los cambios, ¿ah? que necesitamos. ¿Tá? Entonces, hay una ley de Faraday de inducción que ustedes la estudiaron en el liceo, que básicamente decía que si vos tenías un conductor, un campo magnético y el movimiento de un campo magnético en relación a ese conductor, nosotros vamos a tener una señal y vamos a poder captarla, básicamente. Entonces, en resonancia, una bobina nos da justamente el conductor y el eje MXY va a darnos el campo magnético en movimiento que nosotros necesitamos para captar las diferencias y generar una curva, no es una curva, sino que vamos a ver que es una sucesión de curvas que se forman por el movimiento de este vector en dirección a la antena receptora, ¿tá? Que es la misma que la emisora, pero es la antena receptora, ¿tá? Entonces, la potencia y la dirección de la señal generada en la bobina depende de la posición del MXY. ¿Tá? Fuerte señal positiva es generada cuando el vector neto pasa perpendicular a través de la bobina de recepción. Entonces, imagínense que nosotros tenemos una bobina, ¿tá?
una bobina, como vemos acá, y esto que ven acá es la flechita que indica la dirección de mi vector MXY, ¿tá? En relación con mi bobina. Cada vez que el vector de magnetización neta MXY está en dirección hacia la bobina, nosotros tenemos tenemos una señal positiva en la medición. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros si lo graficáramos en nuestro gráfico X, Y, tendríamos una medición positiva y alta, es decir, la mayor energía posible, porque nosotros tenemos el vector de magnetización neta MXY en su mayor esplendor. ¿Tá? A medida que va a decrecer, porque acuérdense que una vez que nosotros entregamos el pulso y largamos, es decir, el pulso es un pulso y se envía y se corta. Mientras el pulso se está enviando, cambia el vector magnetización del MZ al MXY. Llega a un punto máximo que es dependiendo de esa máxima energía entregada. Cuando se corta, empieza a decrecer la energía porque básicamente los vectores que estaban en antiparalelo y en fase comienzan a desfasarse y comienzan a cambiar su posición de antiparalelo a paralelo. Vuelven a su estado de base y comienza a formarse otra vez el componente MZ. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez, si nosotros tenemos un componente MXY alto, es decir, de valor alto, pero en dirección a la bobina, vamos a tener un punto positivo, una señal positiva. Y así vamos midiendo. Si va a estar paralela, como vemos acá, al B0, ¿tá? No vamos a tener señal, porque está en la misma dirección del campo B0. Por ende, va a estar con ausencia de señal bien en la raya del XY. Si nosotros tenemos sí, perpendicular a la bobina, la dirección, pero contraria, vamos a tener una señal negativa. Si tenemos otra vez paralelo al B0, va a ser señal, ausencia de señal, y así sucesivamente vamos a ir midiendo. ¿Tá? Ahora, las amplitudes de estas ondas que se generan cada vez que pasa, es decir, máxima positiva, no hay señal, máxima negativa, no hay señal, máxima positiva, no hay señal, máxima negativa, no hay señal, y así sucesivamente, cada vez que pasa, como ya sacamos el pulso de radiofrecuencia, va a ir decreciendo las amplitudes de estas ondas, y cada vez más pequeñas. ¿Tá? La señal general a bobina de recepción es alternativa, porque el lector neto está precesando, ¿no? Es decir, acuérdense que una de las cosas que se producía era la alineación, pero la precesión también se producía y se mantiene la precesión mientras esté en el campo B0. Entonces, el giro que se corresponde a este vector MXY, perdón, se debe a esa precesión de todos los espines, que en su máximo esplendor de energía, en su máxima amplitud, están todos en fase y todos precisando en la misma dirección. ¿Está? La señal decae a medida que el núcleo retorna a su estado de baja energía, como le dije recién, a su estado basal, que, como les expliqué recién, se desfasa y pasan todos los núcleos de antiparalelo a paralelo. ¿Está? ¿Cómo se llama la medición inicial de este pequeño fenómeno posterior a la aplicación de un pulso de radiofrecuencia de 90? Se llama decaimiento de inducción libre o FID. ¿Está? La caída libre de inducción es el principio del todo, ¿está? Es el principio de la señal necesaria para la generación de una imagen, ¿está? Todo campo magnético en movimiento produce una corriente eléctrica y viceversa. La corriente generada por el campo magnético es captada por la antena. Existe una señal eléctrica siempre y cuando la resultante del campo magnético no forme cero, 0 grados con la horizontal, ¿está? Con la longitudinal, perdón, con el eje Z. ¿Tá? Siempre que exista un componente transversal existirá una señal. ¿Tá? Estos son criterios que venimos diciendo hasta ahora con lo anterior.
¿tá? Entonces el esquema habla justamente de eso. Tenemos la bobina, medición de señal, el MXI que va decayendo, ¿tá? De su componente máximo, una vez explicado el pulso de radiofrecuencia, va decayendo y la señal también va a ir decayendo en amplitud. ¿Tá? Y aquí la tenemos. ¿Tá? Mi primera señal. Entonces, cuando he quitado el pulso de radiofrecuencia, los protones van a volver a su estado inicial, como les dije, emitiendo una energía, emitiendo, obviamente, esa energía que absorbieron cuando se le aplicó el pulso de radiofrecuencia. ¿Tá? A este proceso se le llama relajación. Una cosa es el proceso de excitación, que es la aplicación del pulso de radiofrecuencia con diferentes características, que lo que produce es la disminución del componente MZ y la generación del componente MXY hasta una máxima amplitud. Y la relajación es justamente cuando se quita el pulso de radiofrecuencia y disminuye ese componente MXY, decreciendo y generando lo que se llama la caída libre de inducción y esta feed de medición inicial. ¿Está? Entonces, básicamente nosotros tenemos dos componentes, el MZ y el MXY. Pero ¿qué pasa? Básicamente nosotros lo que hacemos es medimos el MXY. Y el MZ es básicamente una transpolación, ¿tá? De los datos donde eh, está dentro de los datos mismos que se toman por el MXY, está ya el componente MZ longitudinal tomado en cuenta. ¿Está? Entonces, en el fenómeno de relajación, el B1 es removido, los núcleos emiten energía y regresan a su estado de baja energía. La transición regresiva al estado de baja energía lo que se le llama relajación. Esto todo como repaso. Después de emitir una determinada energía, regresan a su estado paralelo de baja energía. ¿Está? El pulso de radiofrecuencia causa en el núcleo movimientos a un estado de alta energía y precisión en fase. ¿Está? Eso ya lo dije. Las puntas de los vectores en el momento magnético se encuentran en el mismo lugar del ciclo precisional. Eso ya lo dije. Lo siguiente es que el pulso de radiofrecuencia es removido al núcleo, entonces vuelven a su estado de baja energía, precisan fuera de fase. Las puntas de los vectores se encuentran en distintos momentos del ciclo precisional. Eso también se lo dije. Entonces, esto es el resumen de todo lo que pasó hasta ahora. ¿Tá? No lo voy a aburrir. Ahora, vamos a medir en el tiempo, porque nosotros lo que nos importa es medir los tiempos de estos componentes netos, tanto el MZ como el MXY. Si nosotros lo pudiéramos medir, vamos a decir que, bueno, primero, si lo medimos, vamos a tener un gráfico muy parecido a este que vemos acá, ¿está? De amplitud en función al tiempo. Y vemos que una vez quitado el pulso de radiofrecuencia, ¿tá? La relajación o la desaparición del componente MXY se sucede en mucho menos tiempo que la formación del componente MZ una vez quitado el pulso de radiofrecuencia. ¿Está? Eso es lo que nos lleva a este gráfico. ¿Está? Y de este gráfico y de esas conclusiones sacamos las definiciones de lo que lo vamos a llamar T1 y T2, o relajación T1 y relajación T2. ¿Está? Aquí tenemos justamente un videito. Esto lo ven ustedes en su casa porque yo no los voy a aburrir, pero es justamente un esquema que habla de todo lo que vimos hasta ahora. ¿Está? Ahí tenemos el MZ con sus componentes individuales, aplicación del pulso de radiofrecuencia. Una vez que se aplica, se pasan a antiparalelos y
se colocan en fase. Estos generan un MXY perpendicular al B0 y al eje Z, donde va a servir para medirlo, ¿tá? Con una antena que siempre se encuentra paralela al eje Z. Como están todos procesando estos momentos magnéticos individuales, o estos protones, estos átomos están procesando, van a generar este movimiento que nos genera la lectura y la formación de la caída libre de inducción. ¿Está? Entonces, vamos a definirlos entonces. El tiempo que corresponde al regreso del 63% del valor del MZ o el tiempo necesario para que la imantación longitudinal, luego de que el pulso de radiofrecuencia llegue no, creo que lo dije mal. El tiempo que corresponde al regreso del 63% del valor del MZ o el tiempo necesario para que la imantación longitudinal, luego del pulso de refrecuencia, llegue al 63% de su estado basal, se denomina tiempo de relajación T1. Y así es como se lo denomina. ¿Está? Es el tiempo que demora el componente MZ en regresar a su estado basal. Y el tiempo que se corresponde a una disminución, es decir, un achique del componente MXY del 63% o el tiempo necesario para que la imantación transversal, que se le llama así también, luego del pulso de radiofrecuencia que llegue al 37% de su estado basal, se denomina tiempo de relajación transversal o T2. ¿Está? Y aquí están los gráficos correspondientes a cada uno de los tiempos, ¿está? Tanto para el tiempo de relajación T2 como para el tiempo de relajación longitudinal T1. ¿Ah? ¿Van entendiendo todo hasta ahora? Por ahora sí. Por Sí, ahora, sí, impecable. perfecto. Bárbaro. A veces cuando se demoran tanto yo le dije, deben estar en coma o menos, tirado porque lo que estoy diciendo es chino mandarín. Pero creo que si lo hago despacio y lo repito un poco, les queda más. Si repito mucho y me voy muy rápido, me dicen. ¿Ah? Bien, ahora, sabemos que tenemos dos componentes fundamentales. Sabemos que hay dos tiempos fundamentales, que es lo que se mide, ¿tá? Y que se toma en cuenta. Y estos tiempos, ¿tá? De estos protones en sí, porque estamos hablando de lo que son los tiempos, que en suma dan componentes netos, pero estamos hablando de que es la suma de componentes individuales, ¿no? Del comportamiento de determinados componentes individuales. Voy a tomar un mate porque ya estoy con la garganta seca. Ahora, ¿de qué depende? Bueno, T1 depende básicamente de la composición, la estructura y el entorno en el que se encuentra de los tejidos. ¿Tá? La relajación T1 está relacionada con lo que se llama intercambio de energía térmica o intercambio de energía del tipo térmica, ¿tá? La cual se transmite desde los protones, ¿tá? Al entorno. ¿Cómo se le denomina el entorno? Básicamente en los libros lo van a encontrar como látice. ¿Tá? Entonces, cuando este medio, el entorno, la red o el medio, no sé, donde esté, ¿tá? La excitación, consiste básicamente en un líquido o agua, ¿tá? A los protones les va a resultar difícil deshacer su energía, ya que al ser las moléculas del agua muy pequeñas y que se mueven muy rápidamente, es muy difícil de liberar esa energía absorbida por el pulso de radiofrecuencia. ¿Está? Y debido a que los protones que se encuentran en un nivel de energía superior, ¿está? No pueden entregar rápidamente su energía al medio, simplemente van a volver más lentamente a un estado basal, ¿tá? Que básicamente es su alineación longitudinal. Por lo tanto,
la magnetización longitudinal demora mucho en aparecer cuando está en medios como por ejemplo el agua, ¿tá? O cuando es agua lo que estamos midiendo, ¿tá? Lo cual implica que estos se encuentren o tengan tiempos de relajación longitudinal T1 largos, ¿tá? Entonces, si es agua y queremos medir los tiempos en que demora el agua, por ejemplo, de cuánto tiempo demora su componente longitudinal en regresar a su estado basal, bueno, vamos a decir que va a demorar mucho, porque le dificulta entregar esa energía, entonces demora. Y por ende, esos tiempos T1 son amplios, son largos, porque demora mucho. ¿Qué pasa cuando tenemos moléculas que son moléculas medianas, no tan pequeñas? ¿Tá? La mayoría son básicamente en el cuerpo son mezclas de muchas moléculas, ¿tá? Que se mueven y que cuentan con campos magnéticos, entre ellos fluctuantes, cercanos, muy cercanos, ¿tá? A las frecuencias que se manejan, por ejemplo la del Armor en resonancia. Los protones que están precisando van a transferir la energía que tienen de manera mucho más eficiente, ¿tá? Por ende, al transferir su energía de manera más eficiente, los tiempos de relajación T1 en esos tipos de moléculas, sustancias o medios van a ser cortos, ¿tá? Y aquí tenemos más o menos los tiempos para manejar, ¿tá? En milisegundos y dependiendo de el campo magnético en el que está. Un Tesla y medio. Grasa, hígado, riñón, ¿tá? Son, por ejemplo, tiempos, ya cada vez tiempos más largos, pero si miran la gráfica, entrega mucho más rápido, en milisegundos, entrega mucho más rápido casi toda su energía, más en la grasa, que en, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, ¿está? Que demora mucho en entregar, a llegar al pico de máxima relajación longitudinal, ¿tá? Ahora, ¿qué les muestro con esta gráfica? Básicamente le estoy diciendo que dependiendo del tejido, cada tejido va a tener un tiempo T1, ¿está? Y de aquí está la capacidad en resonancia de discriminar los diferentes tejidos, ¿está? Y en una de las características fundamentales en la formación de las imágenes en estos tipos de modalidades, que son básicamente el utilizar el tiempo de medición y qué es lo que estoy midiendo y cuándo lo mido, básicamente, para discriminar determinados tejidos de otros y generar los contrastes necesarios entre los tejidos, ¿tá? Las secuencias ya están preparadas de esa manera, para que los tiempos sean los necesarios para discriminar unas cosas de otras, ¿tá? Y para obtener unas imágenes más realzadas, más hiperintensas de algunas cosas y menos hiperintensas de otras, ¿tá? En el caso del T2, la relajación T2, básicamente, o relajación transversal, que es del componente MXY, se produce cuando los protones se salen obviamente de fase, ¿tá? Lo cual, como sabemos, tiene, en realidad, lo sé yo, pero ustedes no lo saben porque yo no les dije todavía, pero básicamente la pérdida de fase, ¿tá?, de los protones, hay dos cosas fundamentales que influyen sobre ella. Una, lo que se llama la inhomogeneidad del campo magnético externo, ¿tá? Y otra, la inhomogeneidad de campos magnéticos locales que están dentro del tejido, ¿tá? Cuanto más homogéneo sea el medio y más uniforme, ¿tá?, y constante sea el campo magnético B0, la sincronización de la relajación será mucho mejor, ¿tá?
y la entrega de la energía va a ser diferente. Ahora, ¿qué pasa en los tejidos? Y bueno, debido a que las moléculas de agua se mueven muy rápidamente, y acá está el tema del movimiento de las moléculas, sus campos locales van a fluctuar muy rápidamente y al promediarse una con otra, no va a haber grandes diferencias entre todos los campos magnéticos anden ahí en la vuelta. Y básicamente lo que va a generar es que eh, no pueda el momento, la magnetización neta MXY llegar a un estado basal más rápidamente, ya que la energía en estos tejidos es mucho más difícil entregarla. Es decir, el desfasaje, estoy hablando del desfasaje, porque acá lo que estamos viendo es el desfasaje de los protones y no otra cosa. No es el cambio de posición, sino que es el desfasaje. La pérdida de fase de estos protones se va a suceder con un tiempo más largo. Por ende, los tiempos de relajación transversal en el agua son más largos, es decir, los T2 son largos. ¿Tá? Con líquidos impuros, como pasa, como vimos como analizamos en T1, en líquidos impuros, ¿tá? Pero ahora ya analizando el tema de las moléculas más grandes, hay un poco más cantidad de variaciones entre sus campos magnéticos individuales, no se mueven tan rápidamente y consecuentemente la pérdida de fase se realiza más holgadamente y más liviana, se desfasan más rápidamente y por ende tenemos tiempos de relajaciones transversales en medios impuros, mezcla de muchas sustancias, muchas moléculas, tiempos de relajaciones transversales más cortas, ya que el desfasaje es más rápido. ¿Está? Y aquí tenemos la mismo gráfico con los mismos elementos para analizar y sus tiempos en milisegundos T2 de relajación transversal para cada uno de ellos. ¿Tá? La diferenciación en muchos de ellos es muy justita, pero obviamente hay otros que sí se diferencian y mucho, ¿tá? En relación con el resto de los tejidos. ¿Tá? Por ejemplo, la sustancia blanca. Perdón, la líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cuáles son las informaciones reales contenidas en la señal de resonancia? Y bueno, podemos concluir que durante el regreso de la magnetización neta a su estado de equilibrio, es decir, deformación del MXY y formación del MZ, la señal va recuperada, ¿tá? La señal que nosotros medimos con esas antenas, eh, van a poseer al mismo tiempo las informaciones de la relajación transversal como la de la relajación longitudinal. ¿Está? Lo único que las relajaciones transversales son las visibles, ya que es lo que medimos con las antenas, y las T1 son las potenciales, porque están escondidas en la información generada gracias a la lectura del componente transversal. ¿Tá? T2 depende del desfasaje, como vimos. ¿Tá? Causadas por esas inhomogeneidades que les dije. ¿Tá? Que son, por ejemplo, la de los tejidos, el medio, las intrínsecas. Ahora, ¿qué pasa con las inhomogeneidades del campo B0? Y bueno, la inhomogeneidad del campo, la homogeneidad teórica no existe del campo, siempre tiene una determinada inhomogeneidad y básicamente la tecnología no ha avanzado tanto para que el campo sea al 100% estable. Por ende, también va a influir y mucho sobre la señal T2 visible que nosotros medimos. ¿Tá? Entonces, básicamente,
lo que nosotros estamos midiendo, y aquí está el esquema que explica justamente eso, al nosotros tener inhomogeneidades atribuidas al campo B0, estas van a influir mucho sobre la señal que nosotros vamos a obtener y por ende vamos a determinar lo que se le llama T2 asterisco, ya que el T2 asterisco es la señal que nosotros obtenemos sumadas a las inhomogeneidades propias del campo B0. No es la señal de relajación transversal propiamente dicha. ¿Por qué? Porque está influenciada mucho por las inhomogeneidades propias del campo. ¿Está? Sumada también a las intrínsecas. ¿Está? Pero generalmente influyen mucho las extrínsecas. ¿Está? Entonces, si vamos al esquema, lo dice bien. Básicamente T2 asterisco es la señal inicial que nosotros captamos, es la relajación transversal, pero hay que tomar en cuenta las inhomogeneidades extrínsecas e intrínsecas, y si se la restamos, la señal que vamos a obtener es mucho más débil que la señal T2 teórica que podemos obtener. Esta señal, como vamos a ver, no nos sirve para la formación de la imagen, porque necesitamos una señal más fuerte y más concisa y contundente. La señal de un T2 asterisco, por ende, no nos sirve. Y bueno, ¿qué hacemos? Porque si la señal que vamos a obtener después del pulso radio 90, el pulso de radiofrecuencia de 90, es una señal débil y que no nos sirve para generar imagen, algo tenemos que hacer. Y bueno, lo que vamos a hacer es una sobreestimulación del medio, vamos a decirlo así. Vamos a realizar primero, como vimos hasta ahora, un pulso de 90 grados. Vamos a aplicar este pulso de 90 grados. Con esto vamos a generar la caída libre de inducción, la FID, pero de un T2 asterisco que le llamamos porque es un T2 que toma en cuenta las inhomogeneidades. ¿Tá? Y continuado a esto, es decir, acuérdense que si vemos aquí como vemos en el esquema, tenemos un pulso de 90, con esto hacemos que se alineen en antiparalelo y se coloquen en fase. Una vez que quitamos el pulso de 90, eh, estos momentos individuales se van a desfasar, se van a comenzar a desfasar, a perder energía, a formarse de nuevo el componente longitudinal y obtenemos esta señal inicial como vemos acá, el T2 asterisco. Ahora nosotros lo que vamos a hacer a continuación es un pulso de 180 grados. ¿Tá? Es un pulso que no va a colocar no a 90 el componente MZ, lo va a colocar a 180 grados. ¿Tá? Esto lo que va a hacer es que va otra vez a entregar energía al medio, van a pasarse de paralelo a antiparalelo los protones y se van a colocar en fase, pero en una fase a 180 grados y no a 90. ¿Tá? Esto hace que aumente de nuevo, tengamos una señal creciente en amplitud, ya que va a ir paulatinamente pasándose otra vez de paralelo a antiparalelo y colocándose de nuevo en fase todos los protones, ¿tá? Precisando y obteniendo señal. Vamos a tener una señal de refasaje inicial, como vemos acá, hasta un pico máximo, ¿tá? Donde luego comienzan a perder energía nuevamente al liberarse las fases de todos los protones, al desfasarse entre ellos y a volver el componente longitudinal a formarse. ¿Tá? Con esto tenemos una serie de curvas, como vemos acá, ¿tá? Una inicial,
de desfasaje T2 asterisco, un siguiente refasaje posterior a un pulso de 180 grados y un desfasaje T2 asterisco nuevamente por el desfasaje de los protones y la vuelta de antiparalelo a paralelo de los protones. ¿Está? Ese pulso de 180 grados se le llama pulso compensador o pulso de refasaje. ¿Está? Y esto lo que hace es que tengamos un máximo de señal en tiempo, como vemos acá, mucho más extendida, ¿está? Para obtener en sí un T2 verdadero, ¿está? Y una señal que la podemos usar para generar una imagen, ¿está? Y aquí tenemos en un esquema en animación qué es lo que pasa. Pulso 90, pulso 180, y con esto obtenemos el tan querido y preciado eco, ¿está? Que es esto que vemos acá, que es esta señal que vemos acá, el eco, ¿está? Entonces, nunca vamos a obtener un eco de los espines si no hacemos una sucesión de pulso de 90 y de 180 para obtenerlos, ¿está? De aquí es que se sacan las secuencias básicas de Spineco. ¿Está? Esto es una secuencia básica de Spineco. Es un pulso de 90, un pulso de 180 y una señal de eco que es la que vamos a usar para únicamente rellenar una línea del espacio K de una imagen. Así que imagínense ustedes la cantidad de pulsos de 90 y 180 grados que se tienen que realizar al medio para obtener, por ejemplo, completar una imagen o hacer una sucesión de 10, 15 a 20 imágenes en resonancia con secuencias básicas como son las de Spineco. ¿Tá? Ahora, pueden ir dimensionando un poco cómo es esto y por qué se demora tanto las secuencias y por qué tenemos tan pocas imágenes en las secuencias. ¿Tá? ¿Cuáles son entonces los parámetros fundamentales de la secuencia de Spineco? Y bueno, son el tiempo de eco, ¿tá? Es decir, características fundamentales y tiempos fundamentales a tomar en cuenta. ¿Tá? El tiempo de eco, que lo definimos como el tiempo que se resulta desde un pulso 90 hasta la generación del pico máximo del eco, ¿tá? Aquí lo tienen dicho, pero yo ya se lo resumo, ¿tá? Y el tiempo de repetición, que básicamente es el tiempo que se tarda un pulso 90 a generarse otro pulso de 90, ¿tá? O es el tiempo que existe entre dos pulsos de 90 grados. No sé cómo ustedes lo quieran decir, pero es lo mismo, ¿tá? Modificando estos tiempos, nosotros podemos obtener diferentes imágenes y la señal que vamos a obtener nos va a dar diferentes imágenes. ¿Tá? Nosotros podemos modificar tantas repeticiones posibles que querramos y tantos ecos con estas repeticiones obtenemos. ¿Tá? Y aquí tenemos superpuestos los tiempos de relajaciones longitudinales y transversales en cada uno de los ecos. Como se ven, el T2 verdadero, producto del doble pulso de radiofrecuencia que se le aplica, el pulso de 90 y el pulso de 180. Aquí tenemos el eco. ¿Tá? El T1 longitudinal que está ahí potencial, gracias a que lo calculamos en base al T2 medido. ¿Tá? Luego otra repetición y así sucesivamente obtenemos otra línea del plano de Fourier para una de las imágenes que podemos generar. ¿Tá? Y aquí tenemos cómo se va a ir solapando, ¿tá? Esas señales en la formación de cada imagen. Cada una de estas, ¿tá? Esto es línea 1, línea 1, línea 1 de cada espacio K. Es decir, estamos 4 imágenes, tenemos acá. Esta es la primera línea y la segunda línea del espacio K. La primera línea de segunda y la segunda línea de la segunda imagen. La primera es la segunda línea de la tercera imagen. Así sucesivamente vamos repitiendo, ¿tá? Los ecos para ir rellenando todas las imágenes y ir obteniendo 4 imágenes como vemos acá. Muy claro el esquema, ¿verdad? Ahora, ¿de qué nos sirve saber estos tiempos? ¿Tá? ¿Y qué pasa si los modificamos? Bueno, nosotros tenemos
tiempos de repeticiones largos y tiempos de ecos largos, o tiempos de repeticiones cortos y tiempos de ecos cortos. Nosotros tenemos, si nosotros pudiéramos setear en la secuencia un tiempo de repetición largo y un tiempo ¿cómo es? De eco largo, nosotros lo que vamos a tener básicamente son imágenes en T2. ¿Está? Si hacemos con tiempos de repeticiones cortos y tiempos de ecos cortos, ¿está? Nosotros lo que vamos a tener son imágenes potenciadas en T1, que se le llama así. ¿Por qué? Porque fíjense en los cuatro gráficos. Largo, largo, corto, corto. Tiempo de repetición es largo. ¿Qué genero yo en tiempos de repetición es largo? Que los contrastes en T1, es decir, los contrastes en los tiempos de relajaciones longitudinales, sean débiles, porque nosotros recién la señal que vamos a representar, la señal que tenemos, es la señal que temporalmente en la relajación longitudinal se da el menor contraste posible entre dos tejidos diferentes, como vemos en el gráfico. Si queremos ver cómo son los tejidos en T2, nosotros necesitamos tiempo de ecos largos. ¿Por qué? Porque los tiempos de ecos largos me van a dar a mí el tiempo necesario justamente para que la señal recibida sea justamente en el máximo contraste entre dos tejidos en las relajaciones transversales. ¿Tá? Así que, si yo quiero obtener una imagen potenciada en un determinado tiempo, yo tengo que primero colocar el tiempo adecuado para ver una determinada imagen, o en T1 o en T2, y anular el contraste en otro tiempo, en tiempos de relajaciones longitudinales. ¿Está? Y de aquí es que sale este cuadrito que vemos acá. Las ponderaciones en 1.5 Tesla para T1, T2 y densidad protónica, que es una combinación de ambas, ¿tá? Podemos decir que para ponderar en T1, ¿tá? Tenemos que tener tiempos de repeticiones cortos, como vemos acá, perdón, tiempos de repeticiones cortos, como vemos acá, y tiempos de ecos cortos, como vemos acá. ¿Cuáles son esos tiempos? Y entre 400 y 600 milisegundos. Tiempo de eco entre 15 y 35. Entonces, esto lo que va a generar es una ponderación T1, se va a ver imágenes bien anatómicas, ponderadas en T1, donde el agua va a ser de una determinada hiperintensidad y la grasa en otra hipointensidad, así sucesivamente. Y para T2 vamos a tener que tener tiempos de repeticiones largos y tiempos de ecos largos. ¿Está? Seteando esos dos parámetros vamos a tener imágenes en T2. Si tenemos tiempos de repeticiones y tiempos de ecos cortos, vamos a tener imágenes en T1. Ahora, si nosotros queremos ver la densidad protónica, es decir, que vamos a diferenciar los tejidos en base a su densidad protónica, como lo dice la palabra, nosotros necesitamos adquirir esa secuencia de Pineco, por ejemplo, con tiempos de repeticiones largos, ¿tá? Mayores a 1800, pero con tiempos de ecos cortos. ¿Tá? Que la repetición sea larga, que entre el pulso 90 inicial y el otro pulso 90 inicial haya más tiempo, pero que el eco se suceda en menor tiempo. ¿Tá? Y algunos ejemplos de las ponderaciones y contrastes en T1 y en T2, ¿tá? Simplemente para tener en cuenta las imágenes como que se visualizan, ¿tá? Con tiempos de repeticiones más cortos, vieron que es más definido y brilla más la sustancia blanca, y ya cuando con tiempos de repeticiones más largos, nosotros no tendríamos diferenciación ni contraste. Por eso, si nosotros queremos ver, ¿tá? Los T1 bien marcados, nosotros tenemos que tener repeticiones cortas y los tiempos de ecos también cortos. ¿Tá? Si nosotros tenemos la posibilidad también de, de,
de generar las mismas imágenes solamente con los tiempos de ecos cortos. ¿Tá? Y esto justamente es una resonancia de encéfalo supratentorial y cómo la diferenciación de sustancia blanca y sustancia gris se visualiza mejor con tiempos de eco corto y tiempos de repeticiones cortas. ¿Tá? Con T1 cortos, ¿tá? Como son en el caso T1 cortos, estamos hablando de que son tiempos T1 cortos, con tiempos de repeticiones cortas y tiempos de eco cortas, ¿tá? Cuestiones como el gadolinio va a brillar mucho, ¿tá? Y todo lo que es materia grasa también. Eh, como ejemplo, no quiero andar mucho en eso, pero está, aquí como vemos justamente un glioblastoma, ¿tá? Contrastado con gadolinio, una vez absorbido el gadolinio a nivel supratentorial, encefálico, ¿tá? Vemos que realza y mucho, justamente adquiriendo tiempos de eco y repeticiones cortos. En el contraste T2 vamos a ver que es al contrario. Nosotros tenemos marcados T2 cuando tenemos tiempo de eco y tiempo de repeticiones largos. ¿Tá? Vemos que en el caso de el líquido cefalorraquídeo en contrastes T2 o en, potenciadas en T2 se ve hiperintenso, que tenemos una imagen de encéfalo supratentorial y tenemos todo el líquido cefalorraquídeo de manera bien hiperintensa, totalmente hipointensa. La sustancia blanca se caracteriza por tener mucha grasa, tenemos hipointensidad. Algo que es más intermedia, como lo que es supratentorial, pero cortical, vemos que ya es un gris muy intermedio entre lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris. ¿Tá? Y todo eso por las características propias de cada uno, de T2 o T1, y cómo se caracterizan y que depende, como vimos recién al inicio. Simplemente algunos ejemplitos de cómo, de qué es lo que brilla, y bueno, todo lo que es la inflamación, el edema, brilla en T2 largos. ¿Tá? Todo lo que es eh, si nosotros utilizamos dentro de ese margen de tiempo que tenemos para los T2, para las potenciaciones en T2, utilizamos tiempos más cortos, dentro de esas mismas potenciaciones, tenemos cuestiones como la susceptibilidad magnética que se genera por la fragmentación de componentes de la sangre después de determinadas hemorragias, no sé, encefálico, lo que sea, por eso se usa mucho neuro, ¿tá? Podemos visualizar la mejora, que vemos justamente un halo hipointenso, muy fuerte y marcado por susceptibilidad magnética, eh, por, por una, básicamente, componente de la degeneración de la sangre, o justamente por la degeneración de componentes de la sangre por una metástasis encefálica que vemos ahí. ¿Ah? La inflamación, ¿tá? Los T2 son muy buenos para ver inflamación intramedular, como vemos acá, estas imágenes que ven acá, más hiperintensas, se ven muy patognomónicas. Las potenciaciones en densidad protónica, que es una combinación de tiempos entre las repeticiones largas y los tiempos de ecos cortos, son muy buenas, por ejemplo, para analizar rodilla. ¿Tá? En el caso de la densidad protónica, la grasa va a brillar, por ejemplo, y el aire se va a ver negro, todo lo que es la cortical de los huesos y los ligamentos se va a ver negro, el calcio se va a ver negro. ¿Tá? Y bueno, chicos, creo que lo hice bastante rápido. No demoré mucho. ¿Dudas? Eh, Creo que no, fue un montón de información, pero creo que no. No te entendí nada. Creo que no, fue un montón de información que hay que presentarla, pero